quienes nos van a hablar sobre la conferencia del estrés al burnout, conferencia que en la actualidad es de suma importancia, interés y curiosidad sobre el tema. Les dejamos con ustedes el doctor Gilberto de la Fuente. Buenos días, muchas gracias por el esfuerzo por levantarse. Tendré mi botellita de agua para ver si me alcanza la voz. No me dieron un pasador de diapositivas, entonces no sé si se los puedo pedir allá al equipo técnico, si tienen el pasador de diapositivas y si me pueden poner la presentación. En este caso queremos agradecer mucho a Laboratorios Farmacia Schwabe, que nos hizo la invitación a Elizabeth y a mí para poder estar aquí en esta presentación que seguramente ya les ha llegado a ustedes a sus consultorios para hablar de Vitanco, que fue el lanzamiento que tuvo Farmacia Schwabe para este año. El tema, como lo estructuramos Elizabeth y yo, voy a hablar yo de los antecedentes, un poco de definiciones operacionales del estrés, cómo lo podemos clasificar, y después vamos a hablar propiamente de las características de la molécula para dejar un espacio libre de preguntas y respuestas, que nos interesa mucho poder interactuar con ustedes acerca del tema. Y me dan el pasador de diapositivas, por favor. Sí, no, pues me la voy a tener que echar así platicadita. Eso será el primer ejemplo de estrés que van a tener en la plática el día de hoy, será el mío. Espero no llegar a burnout con todo esto. Entonces, el estrés, pues es un tema llevado y traído por todos lados. Como vamos a ver durante la charla, el estrés está considerado actualmente en la Organización Mundial de la Salud como la epidemia para el siglo XXI, ya que los médicos hemos sido muy efectivos en tratar las enfermedades infecciosas, en empezar a tratar ya de manera más efectiva los trastornos metabólicos y cardiovasculares. Pues ahora nos empezamos a enfrentar a la preponderancia que tienen las enfermedades mentales dentro de todo el grupo de mortalidad en la OMS. Muchas gracias. Ya se me está bajando un poquito el estrés. Ahora falta ver que le entienda yo esto, pero creo que sí lo voy a lograr. Gracias. La definición que todos conocemos de la escuela de estrés, de cuando estudiábamos medicina, siempre nos involucraban las tres esferas, ¿no? La esfera biopsicosocial, que incluso viene en la definición de salud general. Entonces, un primer postulado que podemos sacar cuando vamos a hablar acerca del estrés es que es una agresión que va contra todo nuestro complejo de salud. El estrés nos ataca en nuestra esfera de movimiento dentro de la sociedad, pero nos ataca desde el ámbito mental y desde el ámbito físico. Y el estrés lo podemos y lo tenemos que caracterizar en un inicio como un reto. Y este reto, el lograr vencer este reto con éxito, es hacerlo a través de las capacidades de adaptación que tenga el individuo. El estrés, como les decía, termina por ser una reacción fisiológica. Así lo tenemos que ver de primera instancia el estrés, como una reacción fisiológica que puede ser una respuesta a una gran variedad de estímulos. Los estímulos que nos pueden producir estrés pueden venir de tipo físico, pueden ser temas como el frío, como la maldita gripa que traigo el día de hoy, que no me ha dejado y que me estuvo tosiendo toda la noche. Puede ser también el frío, el calor, el dolor, algunas situaciones propias de la vida, el insomnio y algunas situaciones sociales, el tener un problema en relación de pareja, en el área laboral, el enfrentarse, ayer, no sé, los chilangos que estén por aquí, pero para llegar a la inauguración hicimos 1 hora y media desde Palmas, muy tranquilamente, con la música, adaptada
psicosocial, y este reto me obliga a dar una respuesta de adaptación. Acordémonos que somos animalitos de la creación, y entonces, como animalitos de las cavernas en la creación, la primera función que tiene el estrés es alertarme, es alarmarme sobre algo que me va a estar agrediendo. La segunda reacción, como buen animalito que salió de las cavernas, es la de correr, es la de huir. Si se fijan, y lo vamos a describir durante la charla, las reacciones del sistema nervioso autónomo, que es esta parte inconsciente que nos obliga a reaccionar de forma física, todas estas reacciones son una preparación para la huida. El tener taquicardia, el aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos, el retirar ese flujo sanguíneo de las vísceras, el vaciar las vísceras, que tenga yo esta urgencia vesical, incluso en algunos momentos pues tenesmo y urgencia fecal, el tener las pupilas más dilatadas, más sangre, tengo el manejo del calor diferente, tengo piloerección. Todas estas reacciones me preparan para huir o me preparan para la pelea, para una fase final, que esto ya es una obligación más de seres humanos y menos de animalitos, que es la reacción general de adaptación. Ese tendría que ser nuestro objetivo ante un evento estresante. Lo vamos a ver que es diferente si resuelvo el tema estresante en una manera inmediata o a muy corto plazo, o si eso se cronifica y me obliga a mantener esta reacción del estrés por mucho más tiempo. El primero que en medicina se dedicó a hablar del estrés fue un médico suizo, Hans Hill, que se dedicó primero a hacer experimentos en ratas. Él veía que las ratas que se sometían a eventos para probar medicamentos en el desarrollo de medicamentos de la industria farmacéutica como tal, sometidas a estrés, tenían alteraciones físicas muy claras, muy marcadas, sobre todo a nivel de las glándulas suprarrenales, y a partir de las observaciones del doctor Hans Hill fue que se empezaron a acuñar estos términos de estrés dentro del ámbito médico. Y una de las definiciones que a mí me parecen más importantes acerca de los trabajos de Hans Hill es esta que ponemos de manera textual, ¿no? Algo de estrés es esencial y saludable. La cantidad óptima de estrés es ideal, pero demasiado estrés es dañino. Y definió esto que hace una primera diferenciación, que es el estrés clasificado como U3. Pues se necesita una pequeña dosis de estrés para levantarse temprano hoy, meterse a bañar, ir a desayunar y aguantar al doctor Ignacio Ruiz en el desayuno de Lili, que es una persona lamentable, pero muchos saludos a Nacho, y poder llegar acá a las 8 de la mañana con nosotros. Ese rango de estrés nos acelera, nos obliga a cumplir, nos confronta con nuestra personalidad y nos hace realizar los eventos que hacemos de la vida cotidiana y nuestros esfuerzos extraordinarios. Y tenemos este estrés dañino, el distrés, que es un estrés que se acumula, que es un estrés que al revés de hacerme reaccionar y cumplir con los requerimientos de la vida cotidiana, me hace paralizarme, me hace disfuncionar y me hace llevar a rangos de enfermedad. Por lo tanto, y como haciendo 3 tipos de clasificaciones muy rápidas, entonces tendríamos mucho y poquito estrés, como hipoestrés o hiperestrés, un eutrés o un distrés, que ya los definimos en la diapositiva anterior, y este punto que es muy importante para temas de presentación de síntomas dentro de las consultas de los pacientes, que es el tener el estrés agudo y el estrés crónico. Aquí les pongo 4 ejemplos. Dentro de los trabajos de Hans Hill y las primeras definiciones de burnout, que va a ser parte de lo que vamos a definir con mayor extensión en un ratito más. Estos primeros trabajos se pusieron caracterizando a la población médica. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un doctor que cumple
guardias de 12 a 36 horas, que está cansado, que tiene requerimientos de cumplir los servicios que le señala su jefe de servicio, que está sobrepasada la demanda que se le solicita de dar servicios médicos contra el horario que les puede dedicar a los pacientes y que además tiene sus preocupaciones personales cargando encima. Entonces, teníamos las descripciones de personal médico, teníamos las descripciones de los médicos en adiestramiento, incluso la enfermería, que fueron de las primeras profesiones, junto con policías, junto con bomberos, que se relacionaron hacia el burnout. Pero no solamente lo podremos referir a casos tan aislados como la profesión médica, el caso de una madre que tiene que trabajar en medio tiempo, que tiene que atender a un bebé recién nacido o que está en la lactancia, que tiene que dividir su día para cumplir las horas de lactancia, poder ver a su bebé, atender una casa y poder hacer algo con su vida profesional y académica. Un gerente de la industria farmacéutica, que ya ven que los corren cada 6 meses, porque no cumplen sus metas de ventas, los ponen a vender medicamentos para el estrés, pues imagínense, que tiene esta frustración sobre los logros que se están teniendo, que también tiene una vida personal, porque tiene que viajar por todos lados, tiene que ponerles buenas caras a los médicos, que somos muy malas personas y no los recibimos en nuestros consultorios cuando están haciendo fila afuera de ellos, y que tiene que tener éxito en su trabajo. O un estudiante simplemente que, ahí tengo el caso de mis hijos ahorita, que están en el TEC de Monterrey y que tienen 2 semanas de entregas y no los he visto ni un ratito todos los días porque están como fantasmas por la casa, ¿no? Entonces, tenemos todas estas definiciones operacionales de estrés en nuestra vida diaria. Una parte que creo que tendríamos que dar por descontado es que cuando se aparece uno de estos personajes en nuestro consultorio, ya de que se aparezca, esto quiere decir que no está pudiendo y es un reconocimiento tácito de que está pidiendo ayuda. A veces, y lo digo como experiencia personal, ante una solicitud de este tipo de pacientes cuando van al consultorio, una partecita de mí quisiera descalificarlos y decirles: oye, hombre, tú te estás quejando que no puedes, pero yo trabajo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, no tengo hora de comida, trabajo también los sábados y no has visto cómo está el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, entonces por favor no te estés quejando, carajo. Sí, ve mi vida, comparte mi vida un ratito. Esa es una tentación que nos puede dar de repente con este tipo de pacientes, pero tenemos que reconocer que si ellos están ahí es porque agotaron estas medidas de afrontamiento que ellos tenían, y si lo vemos en esta gráfica creo que se puede entender mejor que ellos pasaron ya esta fase aguda del estrés, ya no son el estudiante que tenía estas 2 semanas y que veía un panorama muy difícil para poder cumplir con esa respuesta inmediata. Se es un poquitito más crónico y es una respuesta aguda donde empleó todos los mecanismos que él podía emplear para tener éxito en su tarea, y dependiendo del tiempo que dure ese estresor le está obligando a que siga manteniendo esa respuesta. Y creo que aquí es donde, cuando se acuñó el término de burnout, se acuñó de manera correcta. Ya ven, la traducción al español termina siendo muy pocha. Esto de decirnos quemados, pues no. Pero la traducción más correcta termina siendo síndrome de desgaste. Este desgaste es producto de que la reacción sobre el estrés no puede ser sostenida durante tanto tiempo, y vamos a llegar a una tercera fase en esta respuesta general de adaptación, donde o tuvimos éxito adaptándonos y resolviendo el factor estresante, o nos burnouteamos, nos quemamos y nos desgastamos. Como les decía, la parte que nos debe de interesar más, porque es la que va a obligar a nuestros pacientes a que lleguen al consultorio, es esta fase fase de resistencia. Cuando el factor estresante no se quita,
Pues cuando uno ya lleva varios años de casado y la mujer no se va solita, hay que correrla de la casa. Entonces el factor estresante está ahí todos los días y duerme con uno. Entonces este factor se prolonga y se prolonga y se prolonga y no lo podemos resolver. Entonces es cuando el organismo llega a este momento de galimatías, donde tiene que tomar una decisión de qué se va a hacer, y podemos caer fácilmente en estas fases de colapso, de agotamiento, y nos llevan ya a complicaciones, ahora sí, caracterizadas categóricamente por nuestras definiciones clínicas, por el DSM-5, donde ya podemos ofrecer todos los tratamientos que hacemos todos los días. Y aquí, fíjense, quiero hacer mucho énfasis en que estamos hablando de pacientes que no van a llegar con los 9 criterios de depresión, o que no van a llegar con alguno de los 7 momentos categóricos de un trastorno de ansiedad. Pero ustedes me darán la razón al decirme que hay muchos pacientes que tienen esta hiperconciencia y que ya se les bajó un poco el estigma sobre la salud mental, y cuando están sintiendo que no están pudiendo, pero que todavía no están manifestando un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, se aparecen por el consultorio y nos están solicitando ayuda. Les digo que el estrés es tremendo para los ponentes. Hablábamos de que el estrés ojalá fuera una reacción voluntaria y la pudiéramos manejar de acuerdo a cómo se me diera la gana, pero la realidad es que no es así. La gran mayoría, y vamos a ver los mecanismos neurobiológicos involucrados, la gran mayoría del manejo del estrés lo hacemos de forma inconsciente. Entonces el estrés nos afecta de manera global, nos vamos a sentir cansados, podemos empezar a tener cefalea, baja energía, están todos estos temas de dolor muscular, dolor en tendones, en articulaciones, los cambios en estado de ánimo sin que sea un diagnóstico del DSM-5, la presencia de insomnio. Hombre, ya hablaremos de insomnio durante el congreso, pero para poder hablar de un problema de insomnio tenemos que hablar de una alteración en el sueño de 3 noches a la semana por más de 3 meses. Pues a ver qué chango los aguanta para poder tener esa definición de insomnio y que entonces me den tratamiento. Pero si llevo 2 semanas dejando de dormir, me despierto a las 3 de la mañana y no estoy durmiendo 6 de 7 noches de la semana, créanme que voy a ir a buscar ayuda. Los problemas gastrointestinales de forma inespecífica, que los vamos a abordar, pero son quejas constantes, y lo único que tenemos que hacer durante la consulta es preguntarlo. El paciente, si ya viene a un consultorio en búsqueda de un tema de salud mental, a veces va a obviar los temas físicos, y algo que está dentro de nuestra obligación es nosotros saber que los pueden estar presentando y ir a buscarlos intencionalmente. El año pasado se realizó un estudio, es bien difícil, imagínense, me he dedicado un poquito al tema del estrés durante este año. Imagínense hacer el cálculo de tamaño de muestra para determinar cuándo una población está estresada. Entonces sería una barbaridad, ¿sí? Es una locura. La única manera como se pueden tener estadísticas más o menos reales del problema del estrés en el mundo es midiendo el constructo de estrés laboral. El estrés de manera genérica resulta un poquito difícil. Y este estudio que se hizo en 2015 nos coloca honrosamente, digo, no ganamos nada en las Olimpiadas, en los Paralímpicos cada vez ganamos menos, en el Mundial pues creo que ni vamos a clasificar, pero en el estrés laboral somos el primer lugar, entonces ahí sí tenemos que darnos un aplauso todos porque lo hacemos bastante bien y le ganamos hasta a los chinos, que si yo fuera Fox estaría diciendo que los mexicanos hacemos trabajos que ni los chinos quieren, ¿no? Pero entonces México es el país de todo este grupo de la OCDE que tiene mayores niveles de estrés laboral. Un 75% de la población mexicana de esta muestra grande que se hizo en países de la OCDE
contestó de manera positiva para el punto de corte de estrés en la escala de estrés percibido de 21 reactivos. Los chinos un 73% y los americanos un 60%. Les decía que para la Organización Mundial de la Salud ya lo clasifican como la epidemia del siglo XXI. De hecho, relacionan al estrés con un involucramiento de una quinta parte o una cuarta parte de la explicación de los eventos cardiovasculares que se presentan en el mundo. Sabemos que los problemas cardiovasculares son la primera causa de morbilidad en todo el mundo. La mitad de las explicaciones del ausentismo laboral tendrían que ver con el estrés y lo sufren cuando menos, aunque ya vimos las estadísticas, una cuarta parte de todos los empleados de una empresa. Este estudio se hizo de 2012 a 2013. Midieron en 2012 en diferentes países cuál era la prevalencia de estrés laboral y al siguiente año los volvieron a medir y esto lo que refleja es el porcentaje de incremento, no el porcentaje de la población laboral que tiene estrés propiamente. Entonces, fíjense cómo de 2012 a 2013 la mayoría de estos países, y si sacamos un promedio, estarían alrededor del 40 o 50% de incremento de estrés en un año. Esto lo que nos refleja es que sin importar mucho el área geográfica o las características de vida de estas personas, cada año se va incrementando la presencia de estrés. Revisando la neurobiología del estrés, tenemos varias áreas involucradas. A final de cuentas, todas nuestras áreas de recepción de estímulos y de percepción van a captar todas estas fotografías de mi realidad y la van a mandar a la corteza prefrontal, que tiene la gloriosa responsabilidad de empezar a dar una respuesta. Ya vimos, incluso dentro de la definición de estrés, que el tema clave es respuesta. Entonces la corteza prefrontal tiene esa obligación de dar respuesta, pero tiene que dar esa respuesta utilizando temas de memoria, tiene que involucrar al hipocampo y tiene que involucrar a la emoción para poder dar una respuesta. Entonces tenemos trabajando a todo mi sistema límbico, hipocampo, amígdala, corteza prefrontal, para decidir cómo voy a resolver una agresión que me está presentando el medio ambiente. Para poder dar esta respuesta efectora y que mi organismo esté preparado para poderlo hacer, entonces la corteza prefrontal, en estas mismas conexiones del sistema límbico, manda la señal al tálamo y al hipotálamo y activa el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. En especial estaríamos hablando de glándulas suprarrenales para hacer toda esta liberación de adrenalina y de noradrenalina y también empezar a manejar toda la gluconeogénesis y una diferencia de distribución de los recursos calóricos en el organismo para que los músculos tengan esta capacidad de poder dar respuesta. Todo esto cansa, todo esto gasta y estamos haciendo un gasto calórico incrementado en el momento que estamos dando una respuesta al estrés. Nuestros almacenes de ATP empiezan a caer y tenemos liberaciones exageradas de adrenalina y de cortisol. Siendo un poquito más esquemáticos, es lo que vemos aquí, como de un nivel de organización en el sistema límbico, gracias al hipotálamo, vamos a tener esta respuesta en glándulas suprarrenales y la liberación de las hormonas que estamos platicando, pero también, y tenemos que recordar el resto de las conexiones hacia el resto de la corteza cerebral del sistema límbico, vamos a tener alteraciones. Ya te estás estresando con la tos, ¿verdad? Yo también un poquito, pero la llevo. Vamos a tener alteraciones en noradrenalina, en serotonina, en GABA y en la liberación de endorfinas como un mecanismo de defensa, en una respuesta inmediata, pero si esto se prolonga, vamos a tener una depresión y nos vamos a poder empezar a enfrentar otra clase de síntomas, todos mediados por carencias de estos neurotransmisores. Entonces vamos dibujando un esquema muy clarito donde se me van, si pensamos en un factor estresante de manera crónica, se me van depletando mis reservas de energía para poder responder y también
tengo una liberación exagerada de cortisol y de noradrenalina. Podríamos dividir entonces la aparición de una enfermedad de estrés como este cuadrito de 3 etapas y de consecuencias. Tendríamos una etapa que ya hemos platicado, estrés agudo, la cual no nos va a importar para desarrollar esto y para solicitar ayuda. Tenemos el estrés crónico con todos estos síntomas vagos que van a ser el motivo de consulta. Tenemos esta etapa de agotamiento, que la vamos a definir muy bien al momento que hablemos de burnout. Como tal, la etapa de burnout, sobre todo, y me quiero enfocar un poquito al tema de los cambios en la personalidad que tienen los pacientes con burnout y finalmente la expresión de patologías secundarias. Otro ejemplo de patologías secundarias que pueden estar relacionadas. Las siguientes diapositivas hablan más que nada de la categorización de enfermedades que tienen una relación muy grande hacia el tema del estrés. Si algún día nos ponemos a platicar con un gastroenterólogo, le vamos a preguntar: oye, compadre, ¿y ustedes cómo clasifican el síndrome del intestino irritable? Y nos van a decir que un día hicieron una reunión así como esta, que lo hicieron en Roma, y después de andar borrachos salió humo blanco y emitieron la clasificación de Roma de criterios de síndrome del intestino irritable. Es bien chistosa, échense un clavado a revisar la clasificación de Roma y yo creo que nos quisieron volar el DSM-5, porque hablan de algunos factores reactivos del intestino, algunos factores del medio ambiente, ya los empiezan a invadir, y luego empiezan a hablar de evitación hacia la dieta, de cambios conductuales acerca de la distensión abdominal crónica y las molestias gastrointestinales, y una relación con ansiedad y depresión. Entonces, de mecanismos fisiológicos del intestino se habla poquito en la clasificación de Roma, pero se habla un chorro de temas del medio ambiente y de la capacidad del individuo para poder responder. Hay un estudio epidemiológico en México, de lo mejorcito que se ha hecho, se hizo en la Ciudad de México, y monitoreando síntomas de intestino irritable en personas que fueron a solicitar consulta a médicos generales en la Ciudad de México, una muestra de casi 3,000 pacientes. El 20.5% de esas personas que iban por cualquier cosa a la consulta de primer nivel resultaron con síntomas de intestino irritable. Entonces podríamos hablar con toda tranquilidad que cuando menos en la Ciudad de México una cuarta parte de las personas que deciden acudir a un médico, si lo buscamos vamos a encontrar síntomas que tengan que ver con el intestino irritable. Como varios de ustedes saben, algunos de mis trabajos en los últimos 2 años han venido acerca de la fibromialgia. La fibromialgia es un constructo bastante complejo. De hecho, actualmente se le denomina síndrome de hipersensibilidad central. Ya no solamente se habla de dolor en fibromialgia, sino todo este síndrome complejo caracteriza migraña, disfunción temporomandibular, disautonomía, fibromialgia como tal en el cuadro doloroso, fatiga, distensión abdominal, vejiga hiperactiva y hipersensibilidad olfatoria. Créanme que si tienen un paciente con algún tema doloroso, con migraña, con vejiga hiperactiva, y empezamos a buscar propositivamente el resto de los síntomas que están dentro de este síndrome, vamos a encontrar más de 3. Hagan el ejercicio ahí en sus consultas. Y resulta ser que el mecanismo propuesto que tiene más validez dentro de la fibromialgia es una disfunción talámica. El tálamo, que también resulta ser el centro distribuidor de las sensaciones y de las sensaciones dolorosas, tiene de repente una disfunción y empieza a enviar señales dolorosas generalizadas a toda la corteza parietal. La respuesta efectora es que los
los músculos se tensan, los tendones se tensan como una respuesta de adaptación al dolor, y entonces es que ya tenemos las contracturas musculares y se cierra un círculo vicioso de dolor y de malestar donde el origen es neurológico. Y por eso, y no me dejarán mentir cuando les llegan pacientes de este tipo al consultorio, cada vez los reumatólogos las batean más, ya no quieren ver a las pacientes con fibromialgia y nos las mandan más a los que tenemos que ver con sistema nervioso central. La fibromialgia ha dejado de ser una enfermedad reumatológica para convertirse en una enfermedad neuropsiquiátrica. En prevalencia estamos hablando del 4.5% de la población, que estaríamos diciendo que 6 millones de mexicanos tienen fibromialgia en este momento. Entonces no es nada despreciable. Y fíjense, todo el constructo sintomatológico es de lo que hemos estado hablando de estrés. Realmente terminaría siendo un buen dibujo la fibromialgia de lo que representa un estrés continuado de manera crónica. El síndrome de fatiga crónica, que después de Thalía ya lo tienen todos, ya que Thalía nunca encontró a la garrapata que le picó en las montañas rocallosas, y entonces pues algo tenía que tener Thalía, además de las 2 costillas flotantes que le quitaron. Pues se caracterizó el síndrome de fatiga crónica. De los pacientes que me ha tocado atender en la consulta con síndrome de fatiga crónica, algo que me llama mucho la atención son las primeras partes del síndrome. La fiebre inexplicable, el cansancio, evidentemente una odinofagia sin una explicación acerca de una infección o un tema alérgico, y la adenomegalia, muy característica. Entonces hay que buscarla, digo, ahora en época de que bailamos todos en Zika, chikungunya y dengue, pues bueno, hay que preguntar si anduvo viajando por alguna playa, pero es un tema que ahí tenemos. Finalmente, dentro de las patologías que podríamos tener asociadas al síndrome de estrés, tenemos al burnout. Fíjense cómo se definió. La definición operacional de burnout es cuando por una gran carga emocional y tensional vamos a llevar al individuo al momento del agotamiento. Ya definimos estas fases, ya vimos cómo es el individuo que se agota, pero en lugar, y esto está en las definiciones de la OMS, en lugar de empezar a hablar de síntomas físicos, lo primero que dicen es que el individuo está despersonalizado. Acuérdense de algún cuidador primario de paciente con Alzheimer o de paciente oncológico crónico que tengan ustedes en consulta, como lo que más les duele y lo que más los hace sentir mal cuando se ponen a platicar con ustedes es el hecho de que su familiar no les reconoce, de que ya no saben cómo llevar una rutina tradicional como la llevaban ellos como personas, y pierden su identidad para convertirse en un ente al servicio del enfermo que están cuidando, con, les digo, esta despersonalización y esta baja realización personal, que entonces ya me lleva al resto de los síntomas que tiene la definición operacional, donde ya estoy desequilibrado dentro de mi ámbito físico, dentro de mis expectativas contra mi capacidad de respuesta, empiezo a fallar, empiezo a faltar, empiezo a disfuncionar, y entonces me quemo y ya no puedo dar respuesta al medio ambiente. Tendríamos como tal 3 grados para hablar de burnout, cuando ya tenemos al principio este agotamiento, y este segundo ítem que viene señalado en la diapositiva es el que me gusta llamar más la atención al respecto, cómo el sujeto con burnout se va a manifestar frío, lejano, no como era él, va a abandonar un poquito sus rasgos de carácter como un tipo de respuesta ya a punto de rendirse para este medio ambiente estresante al cual pues no hay una salida fácil. Si tengo a mi familiar con Alzheimer, pues hasta inconscientemente yo desearía que ya muriera, que Diosito ya se lo llevara a descansar, pero pues hasta eso mismo me genera culpa, entonces adquiero esta actitud distante que me ayuda a defenderme hasta el momento en el cual yo ya no puedo más y me rompo.
¿Cómo me rompo? Ahora sí, pues ya viene el ámbito de lo que trabajamos todos los días nosotros. Me puedo romper con las enfermedades mentales más prevalentes. El 14.3% de la población mexicana tiene un trastorno de ansiedad. Hombre, todos nosotros comemos de ahí. Mis hijos van a la escuela con eso. Y nos rompemos con un trastorno de ansiedad, ¿sí? Con todo este esquema caracterológico de síntomas. Y también nos rompemos con los trastornos depresivos. Y fíjense la preponderancia que está tomando nuestro papel dentro del ámbito de la profesión médica. Tenemos a la OMS definiendo al estrés como la epidemia del siglo XXI y tenemos a la depresión como la segunda en la causa de morbilidad general, con el cuadro depresivo que ya todos conocemos de sobra de nuestro trabajo todos los días. Esta es mi última diapositiva, ya voy a dar a Eli para que les hable del mecanismo de la rodiola ósea, que es lo que nos tiene aquí el día de hoy. Mi última diapositiva me la hizo mi abuelita, que me dijo, pues mira mijito, cuando estés muy estresado, pues duerme bien, come bien, aléjate de las malas mujeres, esas lagartonas que te persiguen por todos lados, es terrible. No sé qué hacer con eso. No abuses del alcohol, no fumes mucho, mijito, y sobre todo algo que yo todavía no he aprendido es aprender a decir que no, pero espero poderlo aprender algún día. Muchas gracias.